Bueno, le pido por favor el que tiene Biblia o el que trajo la Biblia en su celular, yo no tengo problema que mire la Biblia en su celular, que abran o que busquen ahí en Efesios capítulo 3, versículo 14, esta es una pequeña introducción. Si encontraron, bien, si no, por favor, escuchen. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, longitud, profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y esto es interesante, entre otras cosas que también son muy interesantes. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Ahí lo que está diciendo Pablo, que Pablo estaba orando por los efesios que habitaban en una ciudad que se llamaba Éfeso, acento en la E, Éfeso, que era una ciudad que tenía un montón de drama. Tenía el templo de la diosa Diana, era conocida la ciudad por la idolatría, por la prostitución, por la brujería. O sea, era un lugar menos indicado para ser cristiano. ¿Se entiende o no? Es como que usted esté metido, viviendo en medio de una región donde se adora lo peor de lo peor. Bueno, ahí estaba la iglesia de Éfeso. Entonces Pablo, en ese momento, él ora por la iglesia y le cuenta a la iglesia que él está orando para que la iglesia en ese momento tenga una revelación de que ya tienen Dios y cuál es el amor de Cristo. Y fíjense lo que dice ahí, esto es simplemente una introducción. Y de conocer el amor de Cristo para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y una de las cosas que estuve mirando en esta semana es también fortalecidos por el poder del Espíritu Santo, que unos días, una semana antes estuve compartiendo sobre la importancia del Espíritu Santo. Ahora me quiero enfocar en el amor de Dios. Dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Si yo no entiendo el amor de Dios, me es muy difícil entender la plenitud de Dios. ¿Por qué? Porque yo no le voy a entender que Dios me ama. Y si yo no puedo entender que Dios me ama, me va a costar confiar en Él. Eso va a repercutir, va a tener un efecto, por ejemplo, en mi fe, porque me va a costar confiar en una persona que desconfío. O sea, valga el juego de palabras. Yo no puedo confiar en alguien que no amo. Yo no puedo confiar en alguien que desconfío que me ama. Por ejemplo, en un matrimonio, o en un noviazgo, mejor dicho, un noviazgo, que el novio le engañó o le mintió a la chica, él le dice, nunca más te voy a engañar. Pero la chica es como que, voy a ver primero. ¿Se entiende, no? Entonces, cuando nosotros no entendemos el amor completo de Dios, porque algo natural cuesta entenderlo, pero el amor de Dios, ahí dice, para que Dios le revele cuán grande, cuán profundo, dice la anchura, la longitud, la profundidad. Eso es una forma de expresarse de Pablo, para que nosotros podamos entender que es inmenso, que es gigante. ¿Están captando la idea? Si no podemos, si los efesios no podían entender eso, le iba a costar mucho perseverar en una ciudad tan complicada como Éfeso. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender el amor de Dios, ahí empezamos a entender la plenitud de Dios. Lo primero que necesitamos es entender el amor. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Dice así o no? Juan 3:16. A uno le va entrando en todos estos años. Es el primer versículo que uno escucha en el Evangelio. De tal manera Dios me amó. Y después viene todo lo demás. Ayer fui a visitar a un amigo que es hijo de pastor, que está ahí en su casa para el barrio de San Jerónimo. Y vino el hermano, que ahora tiene una bebé chiquitita, 2 meses. Y yo le miro a la nenita, la alcé así. Y digo,
cuán importante es que un bebé reciba amor. Si un bebé no recibe amor, dicen los que estudian los que estudian la psicología, los bebés, no me acuerdo cómo se llama, psicopedagogos y otros más, que la persona que de niño no recibe amor no tiene un desarrollo normal después en el futuro, ¿se entiende? Entonces, es como que uno queda lisiado en sus emociones. Y nosotros venimos a veces así, venimos golpeados, venimos lastimados, venimos frustrados, venimos abandonados. Y claro, escuchamos que Dios nos ama, pero no podemos a veces entender totalmente porque necesitamos, como dice Pablo, que el Espíritu Santo nos revele y Él nos haga entender cuán grande es el amor de Dios por nosotros. ¿Se entiende? Ahí está la columna, me tapa la... Es importante, entonces eso es la oración de Pablo. ¿Por qué? Porque estos cristianos cada día tenían que enfrentar luchas, tentaciones, pruebas, igual que nosotros. ¿Sí o no? Entonces, la base, mucho de nuestro crecimiento y nuestra madurez en Dios es comprender que Dios nos ama, pero no a nivel simplemente intelectual o porque la Biblia lo dice, amén, esta es la verdad y yo lo creo, pero necesito que eso se haga vivo dentro mío, ¿se entiende? Para eso necesito orar y buscar la comunión con el Espíritu Santo, no simplemente orar porque tengo que orar, no simplemente venir al culto porque tengo que venir al culto. Por ejemplo, esta semana santificación espectacular. O sea, no venir porque tengo que venir, sino decir, Señor, necesito conocerte para que tú me sacies, para que tú me sanes, para que tú me limpies, para que yo pueda entender toda la plenitud que hay en ti. Fíjese ahí para terminar, esta es la introducción, simplemente dice, aquel que es poderoso para hacer las cosas, todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y yo puedo interpretar que esa es la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreo. Entonces, cuando yo tengo fe, Dios se compromete a sí mismo a bendecirme más allá de lo que yo puedo creer o entender. Si yo le creo a Dios por esto, pero Dios tiene más, ¿se entiende, no? Entonces, cuando yo puedo entender eso, digo, mi fe no tiene que estar limitada. Yo tengo que creer que Dios tiene un propósito, un plan para mi vida, una bendición, aunque yo en este momento no lo pueda ver. Que era el caso, por ejemplo, de los Efesios. Y ahora sí vamos a entrar en tema. Quiero que me acompañen, por favor, hasta Romanos, capítulo 8, le vamos a hacer la conexión ahí, le vamos a pegar con Boxipol y vamos a ver qué interesante. Dice 8:28, y este es para ustedes, tómelo si ustedes creen en Cristo, esto es para ustedes. Y sabemos que los que aman a Dios, el que no encuentra, le cuesta encontrar el versículo en la Biblia, le pido por favor que no busque, simplemente que escuche, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Después busque en su casa y mire tranquilo. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cómo que todas las cosas me ayudan a bien? Porque Dios nos bendice más allá de lo que entendemos o comprendemos. Leímos en Efesios, recién, ¿sí o no? Dice, y sabemos que los que aman a Dios, ¿cuánto aman a Dios? Todas las cosas te ayudan a bien. ¿Aún mis luchas? Sí. ¿Aún mis pruebas? La Biblia dice. ¿Aún cuando yo me siento mal? Sí. ¿Aún cuando me siento solo? Sí. ¿Aún cuando las cosas no se dan como yo quiero? Sí. El versículo dice, porque a ustedes, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y mire lo que dice la Biblia. Y a estos que predestinó, a estos también llamó, a ustedes, a mí, a los que llamó también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Si Dios es por usted, ¿quién es contra usted? ¿Se entiende en correntino? No hay nadie en contra de usted si Dios es por usted. Y si yo no entiendo eso,
mi fe no puede crecer. Mi fe necesita, como dice un versículo en Romanos capítulo 8, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Si yo entiendo que Dios me ama, yo puedo entender, porque la Biblia me dice, me es más fácil creerle a Dios. ¿Se entiende? Entonces, si yo no conozco que Dios me ama o no entiendo, cuando venga la lucha, cuando venga la prueba, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Se te va a parar el diablo, como me pasó a mí, a muchísimos cristianos. Uno no lo ve a Satanás, pero uno le escucha, que te susurra y dice, ¿y dónde está tu Dios? Si Dios te ama, ¿por qué te pasa esto? Si Dios te ama, ¿por qué te pasa lo otro? Si Dios te ama, ¿por qué no contestas tus oraciones? Si Dios te ama, ¿por qué todavía no tenés, qué sé yo, el aumento de sueldo? Si Dios sabe que necesitas. Si Dios te ama, ¿por qué todavía no te sanó esta enfermedad y todavía tenés que estar soportando esta situación? Si Dios no te ama, ¿por qué todavía tu hijo, tu hija o tu suegro o tu suegra todavía no cambió? ¿Se entiende? Hay situaciones que tenemos que pasar, que Satanás puede utilizar esas luchas, esas situaciones para hacernos dudar. Lo mismo que le hizo a Eva. Dios nos dijo que no comamos. Pero ¿sabe qué? En realidad Dios te oculta, Dios tiene otro propósito con vos. Él no quiere compartir su gloria. Estoy parafraseando. ¿Captan la idea? Entonces, cuando nosotros entendemos y nos convencemos por medio del Espíritu Santo que realmente el Señor me ama y Él tiene un propósito, me es un poco más fácil que mi fe madure y crezca. Y Dios me va a honrar su palabra y me va a bendecir, no como yo estoy esperando, sino más aún. ¿Saben por qué? Porque terminamos de leer el versículo. Porque a los que antes predestinó, los que antes conoció, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, dice Pablo ahí. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Sabe cuál es el propósito eterno de Dios? Que seamos conformados a la imagen de Cristo. Por eso tenemos que pasar lucha. Por eso tenemos que pasar pruebas, porque nuestra fe tiene que ser probada en nuestra obediencia, en nuestra dependencia. Dios nos salvó, nos santificó, dice la Biblia, para que seamos conformados a la imagen de Cristo, para que Cristo sea formado en nosotros, dice la Biblia. Seguimos leyendo. ¿Se entiende la idea? Dice, el que no escatimó, mire este versículo, el que no escatimó el 32, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Con Cristo. Dios quiere darte todo lo que necesitas, pero en Cristo, no aparte del Señor. No me sirve que a mí Dios me bendiga y después yo me voy por otro lado. Por ejemplo, yo le pido al Señor, qué sé yo, $1.000.000 pesos, y ese $1.000.000 lo utilizo mal y termino haciendo macana. Dios no me va a bendecir con ese $1.000.000 porque Él sabe que no me va a hacer, o sea, entre comillas, valga la redundancia, no me va a hacer de bendición. La Biblia dice, la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza. Tal vez por eso algunas de nuestras oraciones no son tan rápidas contestadas, porque Dios dice, si yo te doy esto ahora, no te va a hacer bien. Por ejemplo, al nenito que está sentado ahí, si yo le doy una bicicleta con todos los cambios y le mando que ande por la calle y seguramente se va a caer o le va a chocar, tengo que darle una bicicletita de acuerdo a su edad o no. Vamos primero al parque y te enseño a andar en bicicleta. Cuando sea grande le doy una bicicleta más grande y cuando sea más grande le doy una moto y cuando tenga la edad suficiente le regalaré un auto si tuviera la plata. ¿Sí o no? Porque ese es un proceso natural. Y nosotros decimos, no, ¿por qué Dios no me da ya la camioneta 4x4? Porque te vas a matar. Vas a ir a chocar o le vas a matar a alguien. Entonces Dios primero te da una bicicletita. A ver, primero haz equilibrio y no te caigas. No, ya haz equilibrio y no te caes y no le choca a otro. Bueno, ahora te doy una motonetita. Listo. Y así, nuestra fe va creciendo. Y te puedo asegurar, conforme a lo que dice la Biblia, que seguramente la bendición que Dios tiene para tu vida es mucho más de lo que vos te imaginás. Porque eso dice la Biblia, no lo digo yo. Amén. Eso dice tu Dios a vos, a vos, a vos, a vos. ¿Cómo nuestra fe lo va a crecer? Si Dios se compromete a sí mismo en su palabra a bendecirnos más allá de lo que nosotros podemos entender o comprender. Lo dice la Biblia, es tremenda la bendición, pero a veces tenemos que esperar. ¿Por qué? Te vuelvo a decir, porque Él predestinó a nosotros para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios está trabajando en tu vida.
Dios está trabajando en mi vida. Y como ustedes saben, es un proceso, vamos a decir, artesanal. ¿Se entiende? La forma que Dios trabaja acá en el hermano es de una manera, la forma que Dios trabaja en la hermana es de otra manera, la forma que trabaja en mí es de otra manera, porque somos irrepetibles. Y el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros es individual. ¿Sí o no? El llamado es individual, las bendiciones son individuales, algunas son corporativas o para la familia, pero la salvación es individual y el propósito es individual. Por eso que a veces en un mismo matrimonio la esposa puede tener, qué sé yo, por ejemplo, don de profecía y el esposo puede tener don de sanidad. ¿Y por qué así? Porque el Espíritu le repartió así. Eso es una de las cosas que estuve enseñando en el transcurso de la semana, los dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere. Entonces, cuando Dios tiene un propósito o una meta para tu vida, es personal. No todos están llamados a ser mano, algunos están llamados a ser pie, otros están llamados a ser oreja, otros están llamados a ser ojo. ¿Sí o no? Eso dice la Biblia. Pero todos somos miembros del cuerpo de Cristo y todos le pertenecemos y somos de Dios, pero tenemos distintas funciones. Entonces, el entrenamiento para la mano no es el mismo que el entrenamiento para el pie, ¿o no? ¿Usted camina con las manos? No. Entonces, cómo Dios nos va trabajando, nos va madurando, nos va haciendo ejercitar nuestra fe, es conforme al llamado. Y eso es lo que dice acá, en otra palabra. Dice, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Y en otra versión dice, juntamente con Él. Con Cristo, Dios quiere bendecirte en Cristo. O sea, Dios quiere que tu bendición sea en Él. Él no te va a dar algo que te cause mal. Él no te va a dar algo que no te termine bendiciendo, como expliqué hace un ratito. Por eso que a veces tarda un poquito su bendición, porque necesita trabajarnos, ¿se entiende, no? Necesita que el vaso esté limpio, por ejemplo, para Él derramar su gloria. Muchos quieren la unción, ¿sí o no? Quieren la llenura del Espíritu Santo, pero Dios, ¿qué hace? Arrepentirte, confesar tu pecado, te limpia y después te llena. Él no tira su aceite precioso de la unción en un vaso sucio, porque Dios no hace eso. Por eso Él necesita a veces que nosotros tengamos un poquito de paciencia. Por eso Dios nos habla, que a través de las pruebas y las luchas, Él va trabajando en nosotros para formar la imagen de su Hijo. Y dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Él es el que justifica. Dios te justifica en Cristo. ¿Quién te condenará? Cristo, el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesús mismo está intercediendo por nosotros. Y estos últimos versículos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas para matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Está otra vez volviendo al amor. Por medio de aquel que te amó, son más que vencedores. Hay una versión en inglés que dice más que conquistadores. No solamente vencedores, sino que conquistamos. El que vence, vence una cosa, pero el que conquista se apropia de ese territorio. Cuando vos vences, te apropias de esa bendición, nadie más te la quita. Dice, ni lo alto, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Miren lo importante que es la base. Nada te puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si ustedes miran ahí, dice, en ninguna parte dice, o ustedes los que leyeron, no vas a pasar por estas cosas. ¿Dice eso? No dice eso. Dice que en estas cosas somos más que vencedores. En una palabra, para vencer tenés que luchar. Para ser conquistador tenés que ir y conquistar. ¿Sí o no? En estas cosas somos más que conquistadores, somos más que vencedores. Pero querés que te diga, y disculpame por la noticia, vas a pasarla. Pero estos versículos, el día que vos tengas lucha, el día que tengas prueba,
Tu fe tiene que estar fundamentada sabiendo que en el amor de Dios sos más que vencedor. Yo sé, Señor, que aunque yo no entiendo y yo estoy pasando esta situación, yo confío en tu amor y que tú tienes un propósito y que yo en ti soy más que vencedor. Amén. Y Dios te lleva de victoria en victoria y de gloria en gloria. Si no, no hay gloria. Había una película que decía, si no hay dolor, no hay ganancia. No pain, no gain. Si no hay dolor, no hay ganancia. Tenemos que pasar. Porque acuérdense de ese versículo. Porque Dios está trabajando la imagen de su Hijo en nosotros. Por eso Dios necesita trabajar con nosotros. Dios por eso a veces permite situaciones en nuestra vida, aunque nosotros no entendamos. ¿Por qué, Señor, tengo que pasar por esto? Pero Dios sabe. Yo tengo que hacer un trabajo, ya estoy empezando, sobre las tribulaciones de Pablo como apóstol. Pablo, el apóstol de Cristo, el que le predicó a medio mundo en Europa, dice, azotes, cárceles, 2 o 3 veces me azotaron, 2 veces me apedrearon, pasé naufragio. Dice, y aparte de todo esto, la preocupación de las iglesias, él oraba por las iglesias, pero él decía, yo llevo las marcas de Cristo en mi cuerpo. Y no solamente espiritualmente, podías ver cicatriz sobre cicatriz. ¿O vos qué pensás? ¿Que el chicotazo no le dolía? ¿Que el cascotazo que ligó no le dolía? Todo, yo quiero el apostolado, yo quiero ser el apóstol fulano. Ninguno, que yo sepa, ninguno de los apóstoles que andan ahora fueron cascoteados. Ninguno fueron garroteados. Ninguno se comieron 2 años de cárcel como se comió Pablo. Hablando del apostolado, cuando Pablo hablaba de apostolado, dice, miren, ustedes son el sello de mi apostolado. Miren, yo cargo las marcas de Cristo y la espalda de Pablo estaba toda marcada. Pablo no la pasó fácil, pero la gloria de Dios se manifestaba en él. No digo que nosotros vamos a pasar por lo mismo, Dios nos guarde y nos libre. Espero. Simplemente estoy diciendo que no siempre vamos a andar en una nubecita. Hay veces que tenemos que pasar situaciones complicadas, ¿entiende? Y no por eso Dios nos abandonó, no por eso Dios nos dejó, no por eso Dios no nos escucha, pero vos vas a escuchar dónde está tu Dios. ¿Escuchaste alguna vez como el Ciceo se te para y te dice, ¿y para qué te sirve la iglesia? ¿Para qué orar? Si fulano, mira, él no va a la iglesia, mira la camioneta 4x4 ultra mega super archi, y vos seguís con tu bicicleta, pues. O mira, estás parado en invierno esperando el colectivo que no viene y pasa el hijo de fulano en una 4x4 y vos sentís acá al lado. Y viste, vos también podés. ¿Sí o no? O yo soy el único que no me entiendo. ¿Para qué te guardan santidad? Como estaban hablando. Anda pues y andás correntino, con la gente que escucha. Anda pues y hacé macana vos también. ¿Para qué te guardan santidad? ¿Para qué le sos fiel a tu esposa? Mira, le engaña, tiene 2 o 3 familias y anda bien. ¿Y vos qué? Mirá, vos le servís a Dios y todavía no puedes cambiar tu casa o todavía no tenés casa propia. Pero Dios está trabajando en tu vida, no está trabajando en él. Y cuando la gloria de Dios se manifieste, se va a notar la diferencia. Y la bendición que Dios te va a dar a vos, dice este libro, no yo, sobrepasa lo que nosotros pensamos o entendemos. ¿Dice eso tu libro, la Biblia, o no? Reclamar a Dios, decirle, Señor, yo creo en ti, quiero ver tu gloria. Ayúdame a serte fiel, ayúdame a creer en ti, a pesar de la lucha, ayúdame a confiar, ayúdame a crecer en tu conocimiento, en tu comunión, para que yo pueda entender que tu amor sobrepasa todo entendimiento y me da paz y me da gozo, aún en medio de la lucha, en medio de la prueba. Y le digo porque mi lomo sufre, y sufro y voy a seguir sufriendo, como todos nosotros. No te vengo a hablar un evangelio facilista, te vengo a decir lo que dice la Biblia, porque tarde o temprano algún chicotazo, hablando en correntino, vamos a sentir, literal o no, figurado o no, o ninguno tiene prueba. Yo soy el único que tiene prueba. ¿Nadie más tiene prueba? Nunca nadie tuvo tentaciones. Pero en ese momento difícil, hermano, prendete, hermana, prendete.
que Dios es fiel. Yo vengo a decirte hoy en esta mañana, y yo creo que Dios te puso en ese asiento para decirte, yo estoy contigo, trabajando en ti, aún en medio de la adversidad. Créeme, porque yo soy fiel, porque entregué mi Hijo, que dio su sangre por ti. Eso yo le diría por vos, pero el Señor está hablando. Entonces, eso es lo que yo cortito venía a decirle hoy. Decía, Señor, ¿cómo? Porque no hay un bosquejo, es simplemente la palabra, que es tremenda. Si nosotros pudiéramos entender el amor de Dios, muchos de nuestros problemas, tal vez nos sacaríamos la mochila y le cuestionaríamos menos a veces a Dios. Y nuestra fe crecería más y más y más. Les cuento una cosa. Yo en esta semana, permiso, voy a tomar un poquito de agua. Me enteré de un caso de una persona que tal vez algunos sepan. Hubo una chica de 15 años que se suicidó. 15 años tenía. Yo me enteré el viernes. Me dice una hermana que de otra iglesia, ¿te enteraste? Falleció ¿Te acordás la hermana fulana? Sí. ¿Sabías que tenía una hija? No. Bueno, se suicidó. Se pegó un tiro con 15 años. Oh, 15 años. La casualidad, o sea, la causalidad es que esta persona, según lo que yo tengo entendido, ella dejó de ir a la iglesia. No sé si se apartó del Señor, pero dejó de ir a la iglesia. Y bueno, y pasó esto. Entonces simplemente yo me pregunto, esta madre, tal vez si hubiera orado más, es una pregunta, no es que yo esté diciendo que fue así, habrá orado lo suficiente, habrá velado por ella lo suficiente. Y anoche hablando con chicos que son de otra iglesia, me dicen, no era culto, era simplemente fui a salud, fue a llevar una computadora porque el hijo de este pastor arregla la computadora, entonces éramos 3, nos pusimos a conversar. Me dice, mira, la vez pasada ahí en mi pueblo, porque ella es del interior, una chica del interior, también hubo una temporada donde varios adolescentes se empezaron a ahorcar. Entonces, ¿a qué es lo que voy? Que tenemos que velar, tenemos que orar, los que son padres, los que tienen nietos, orar y velar por sus hijos. Porque a veces nosotros pensamos que está todo bien y no está todo bien. Entonces me quedé pensando de eso y me acordé y le compartí eso, que cuando yo estaba en Buenos Aires colaborando en una iglesia, como pastor asistente, fuimos una vez a la casa de una hermana y ella nos contó el testimonio, porque también era como una ola, había una serie de adolescentes, 16, 17, 15, esa edad, de que se ahorcaban. Y dice, mire hermano, una vez nosotros volvimos a esta casa, abrimos la puerta y le encontramos a mi hijo colgado allá de un tirante. Y mi esposo lo levanté, yo agarré el tramontina ese, le corté la soga. O sea, tenemos que velar, no nos tenemos que dar por sobreentendido la cosa. No, el Señor guarda mi casa y no sabes qué es lo que por ahí tu hijo, tu hija o tu nieta o tu nieto está pasando. Simplemente le marco como algo que me impactó, porque yo digo, Señor, 15 años. Y yo me quejo que tengo 45 y viví más del doble. Entonces digo, cuán importante que estemos velando, orando, que estemos fundamentados en esto y que le enseñemos a los chicos, a los adolescentes, esto. Porque ahora los chicos, los adolescentes tienen muy poca resistencia. Antes nosotros, si no en la escuela, ¿cómo te dicen ahora? No, hace rato que no, yo no terminé la secundaria, pero no te ponen una nota mala para que no te frustres. No le llaman la atención porque lo vas a frustrar. No le pegues, no le des un chirlo porque lo maltratas. Pero la vida lo va a maltratar. Y esas personas, o sea, crecen en una burbuja ficticia y después cuando tienen una lucha, una prueba o una dificultad, el novio le corta, la novia le corta o sufre bullying, no aguanta y se va y se ahorca. Hubo caso de eso. Ay, porque me hicieron bullying, se fue y se ahorcó el muchachito. Es una barbaridad. ¿Por qué? Porque su fundamento de sus emociones, de su vida, está, como dice la Biblia, en la arena, no está en la roca. Cuán importante es que nuestro fundamento esté bien asentado como cristiano en el amor de Dios. Si yo sé que Dios me ama,
si yo sé que Dios tiene un propósito conmigo, si yo sé que mi familia me ama, que mi mamá o lo que fuera me ama, o no importa los problemas que podamos tener, pero yo estoy seguro de quién soy en Dios, es difícil que me suicide o que me deje llenar por esas ideas. ¿Se entiende o no? Yo acepté al Señor y voy terminando muy rápido hoy, pero así, mejor así lo dispuso el Señor. Yo acepté al Señor a los 10 años y a mí no me predicaron como niño. Yo acepté en una campaña, ¿alguno le conoce a Gigi Ávila? Yo acepté una predicación de Gigi Ávila en el Club Lipton, tenía 10 años. Nadie vino a decirme Jesús icono. No, Gigi Ávila era Pablo. Y yo acepté al Señor y nadie me obligó y tenía 10 años. Entonces, háblele el Evangelio a su hijo. Háblele el Evangelio a su hija. Así como es. Jesús te ama. Jesús murió, derramó su sangre por vos. Dios tiene un propósito para tu vida y no te dejes llenar con ideas raras. No importa lo que tus amigos, lo que tus amigas te digan. Lo que Dios quiere para vos es mejor. ¿Se entiende, no? Eso es algo que quería decir porque no es que me angustió, pero yo dije, tal vez esta chica o esta nena no sabía o no sé, pero tomar su propia vida con 15 años es una barbaridad. Ni siquiera tenía 50 o 60, 80, que lo mismo era un problema, pero 15 años, o sea, ¿cómo una persona con 15 años no tiene esperanza? ¿Por qué? Porque ideas seguramente se le fueron metiendo en su cabecita, como a veces también nos pasa a nosotros. ¿Dónde está tu Dios? Nadie te quiere, nadie te ama, nadie te acepta. Venimos a la iglesia y Satanás dice, no, esa bendición es para todos, no es para vos. ¿Alguna vez alguno escuchó eso? No, al hermano sí, Dios le bendice porque Dios le ama, pero a vos no, a vos Dios no te ama. A mí me pasó muchas veces eso. Y eso es una mentira del diablo. La Biblia dice, tu Biblia dice que Dios te ama. Así que hermano, hermana, toma aliento, fundamentate, como dice Jesús, poner tu fundamento en la palabra, y la palabra de Dios, dice Jesús, mis palabras no pasarán, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Dice que viene tormenta, dice que vino inundaciones, para la casa que está edificada sobre esta roca. ¿Qué pasó? No cayó. Pero no dice que la casa no pasó la tormenta, no dice que la tormenta desvió y fue para otro lado. No dice eso. Como dice Pablo, en angustia, en tristeza, en persecución, somos más que vencedores. Tu casa va a quedar en pie y Dios va a bendecir tu casa porque tu casa estuvo fundamentada en amor. Amén. ¿Terminó? Todo lo que yo pueda decir extra de más. Oramos. ¿Alguno nos ponemos en pie? ¿Alguno que no conozca a Cristo en su corazón, que quiera que Jesús entre en su corazón? ¿Hay alguno o alguna que quiera decirle a Jesús, Jesús, entra en mi corazón, quiero conocer ese amor tuyo? Oramos. Señor Jesús, le pido que repitan. Señor Jesús, quiero conocerte más. Te acepto como mi Señor, como mi Salvador, sabiendo que tú moriste en la cruz de Calvario por mí, dice tu palabra, que tú derramaste tu sangre por mí, porque me amas, porque me amaste. Antes de que yo hubiera nacido, tú ya sabías que yo iba a nacer, todos mis errores, todas mis equivocaciones, pero aún así me amaste. Aún así derramaste tu amor y tu sangre por mí. Y yo te acepto, Jesús. Yo te acepto en mi corazón y te pido que seas dueño de mi alma, de mis sentimientos, de mis emociones. No borres mi nombre de tu libro en la vida y sé tú el Señor de todo mi ser. ¿Alguna vez nos hizo esa oración antes? Este es el día. ¿Quién? No, pero no lo obligue, déjalo. Después, Señor Jesús, yo te pido que en este culto, que en esta reunión, la persona que no te conoce, te acepte. ¿Querés aceptar al Señor? Ahí nomás donde está, repetir. Señor Jesús, te acepto en mi corazón como mi Señor, mi Salvador, y reconozco que tú eres mi Padre, tú me creaste, tú tienes un propósito conmigo, y tú eres el Señor de mi vida.
moriste, resucitaste por mí y me vienes a buscar. Amén, amén y amén.